Bueno, veo que ya vamos teniendo los proyectos bastante bien elaborados. La mayoría de las ideas de negocio están muy claras. Creo que todos habéis tenido la opinión y la crítica de la mayoría del resto de equipos y os podéis hacer una idea de cómo vais. Y también me gustaría, esto sería muy interesante, que preguntáis a gente de fuera. Nosotros lo estamos viendo desde dentro y parece como que los errores están un poco, o sea, se ven un poco menos cuando estamos motivados y muy metidos en nuestro proyecto. Entonces, os animo a que preguntéis. Estamos en el punto de análisis del entorno, que tiene estos subapartados. Habrá que hacer un análisis DAFO, hacer un análisis de las variables generales del entorno, de las variables del entorno próximo, de un análisis de la competencia y quizá algún proyecto necesite analizar otras variables a tener en cuenta. Ya conocéis el LAFO, muchos de vosotros ya lo habéis hecho para otros trabajos. Sabéis que hay cuatro cuadros a rellenar. Por un lado están las oportunidades y las amenazas, que son factores externos, factores que no dependen de nosotros. Y por otro lado están las fortalezas y las debilidades, que son factores internos que sí dependen de nosotros. Es fácil confundir oportunidades con fortalezas y amenazas con debilidades. Os voy a poner algunos ejemplos para que nos sea un poco más difícil, un poco más fácil diferenciarlos, ¿vale? Imaginaos que soy un taller de bicicletas, ¿vale? Tengo un taller de bicicletas. eh, una de mis oportunidades, que sería un factor externo, pues sería la creciente demanda del uso de la bicicleta o el creciente uso de la bicicleta como transporte alternativo al coche en Madrid. Eso es una oportunidad para mi negocio, porque es algo que no depende de mí. Yo no puedo controlar que la mayoría de la gente esté empezando a usar la bicicleta para transportarse por Madrid. Una fortaleza sería que doy un servicio de reparación de bicicletas en tiempo récord. Consigo respecto a otras empresas, yo reparo la bicicleta en el día. Entonces tú puedes venir, traerme la bicicleta y te la devuelvo a la hora. Y mientras tanto te puedes ir a tomar un café a dar una vuelta. Eso es una fortaleza porque sí que es algo que depende de mí. Yo he gestionado mis talleres para que trabajen a esa velocidad. En cuanto a amenazas, pues una amenaza podría ser, por ejemplo, que pusieran un impuesto al uso de la bicicleta como transporte alternativo y que eso hiciera descender el número de usuarios. Eso es una amenaza puesto que no depende de mí, es un factor externo. Y una debilidad puede ser eh, que, dado que quiero dar un servicio muy rápido, mmm, tengo que poner un precio alto. Entonces, una debilidad o algo que depende de mí, que es un factor interno, sería el precio. Pero cualquiera de estos puntos que nosotros añadamos en el LAFO no tienen ningún sentido si simplemente los plasmamos ahí y ya está. Bien, nos serviría para conocernos un poco mejor como proyecto, como equipo, pero lo que tenemos que coger de ese DAFO es buscar cómo aprovechar las oportunidades y las fortalezas y cómo afrontar las amenazas y corregir las debilidades. Para cada uno de los puntos que hayamos puesto en el DAFO, que deben ser unos 4 o 5 puntos en cada uno de los cuadros, tendremos que poner una estrategia que vaya a ser encaminada o bien a aprovechar o bien a corregir y a afrontar los factores negativos. Esto quizá ahora es difícil, puesto que estamos empezando y simplemente estamos haciendo un análisis muy general del proyecto. Y puede ser que según vayamos avanzando nos sea más fácil, cuando ya tengamos establecido un plan de acción, nos sea más fácil corregir este tipo de cosas. Entonces no tengáis miedo en volver atrás y volver a este punto a mirarlo. En cuanto al análisis del entorno, tenemos que analizar las variables generales del entorno, que son aquellos datos generales del lugar donde yo desarrollo mi actividad, no el lugar mmm, donde estoy trabajando, sino el lugar donde están mis usuarios o mis clientes. Si mi taller de bicicletas está en Cercedilla, pero la mayoría de mis clientes vienen del centro de Madrid hacia Cercedilla,
lo que yo tengo que analizar no es Cercedilla, lo que tengo que analizar es el centro de Madrid. Entonces tendría que hacer una descripción del lugar y por qué. O sea, yo voy a encaminar mi negocio a conseguir clientes en la zona Madrid centro porque X. Esto va a ser muchísimo más serio, muchísimo más determinante si además me baso en fuentes que demuestren o en datos que demuestren que ese sitio que he elegido es el adecuado para mi actividad. Quiero decir que si yo puedo demostrar con datos que en el centro de Madrid los compradores de bicicleta han crecido mucho más que en otras zonas de Madrid, pues eso justificaría que yo me centrara en ellos. Bien. En cuanto a los datos demográficos, simplemente vamos a hacer una descripción de cuáles son el número de habitantes, clasificados por edad, si es una población más o menos vieja o joven, pues este tipo de cosas. Todos esos datos, como veis ahí abajo, podéis sacarlos del Instituto Estadístico de la Comunidad de Madrid o del Instituto Nacional de Estadística. Sé que para algunos proyectos que trabajan como gestores entre empresas o relaciones entre empresas, esto es más difícil. Ya veremos cómo hacemos eso en vuestros casos. Por otro lado, vamos a poner las infraestructuras que hay en esa zona si es que me afectan. O sea, que en mi caso, que va a venir gente de Madrid a Cercedilla, pues sería interesante que yo pusiera que hay un tren de cercanías que va directo de Madrid a Cercedilla. Pero puede ser que en otras ideas de negocio esto no tenga sentido. No es necesario poner las infraestructuras en cualquier caso. Y por otro lado vamos a poner variables sociales y culturales o políticas si también intervienen en mi idea de negocio. A mí me importa si mis clientes son licenciados o graduados o diplomados o no tienen ninguna titulación, pues quizá no. Entonces no debo ponerlo. Simplemente lo pondré en el caso de que afecte a mi idea. ¿De acuerdo? Luego vamos a hacer un análisis del entorno próximo. Estos son hacer un tamaño del mercado, que sería el número de gente en total que puede ser cliente mío. O sea, si yo hago una actividad que tiene un rango de edad determinado, soy una discoteca y solo pueden pasar clientes a partir de 18 años y lo oriento además que para que sea entre 18 y 40 años, pues mi tamaño de mercado va a ser dentro de todo el conjunto de la población aquellos que tienen entre 18 y 40 años. O entre 18, la edad que ponga, ¿vale? Pero ese será mi tamaño de mercado. Y por otro lado tendríamos que hacer una estimación de los clientes potenciales. O sea, que yo voy a decir cuántos clientes pienso que voy a tener en función del perfil que yo demando de esos clientes. Pues entre las personas de 18 y 40 años, la gente que va a discotecas son pues que no trabajan, o si trabajan, no sé, pues haríamos un perfil y calcularíamos cuál sería el porcentaje de todo el tamaño general del mercado que va a ser cliente mío, y así podría hacer una estimación. Es difícil hacer esta estimación si no tenemos una experiencia previa en este mismo tipo de actividad o si no podemos coger los datos de una empresa que ya exista que haga lo mismo. Pero en cualquier caso es importante que hagamos esta estimación y lo hagamos lo más fidedigno posible. Haremos también una lista de proveedores, solo una lista de proveedores, y por otro lado haremos un análisis competitivo. Tendremos competidores directos, que son aquellos que hacen la misma actividad que yo para mis mismos clientes, y los competidores indirectos, que son aquellos que hacen actividades diferentes, pero que podrían coger a mis mismos clientes en la misma franja horaria. O sea, pues lo mismo, si tengo un taller de bicicletas y en lugar de montar en bicicleta, deciden que van a hacer esquí y llevan, pues sería una actividad diferente para el mismo tipo de cliente y en la misma franja horaria, por lo tanto serían competidores indirectos. Sería interesante que hicierais un listado de las relaciones que haréis entre estos competidores y si es que los tenéis. Y de momento, nada más. Mucha fuerza con esto en el análisis del entorno, que puede ser uno de los puntos más difíciles, pero yo sé que va a salir muy bien.